Dejó su máquina de escribir a mitad de frase y nunca más fue vista. Bienvenido a Crimen y Sombra. Soy tu anfitrión Alejandro Ondaim. ¿Desde qué parte del mundo te unes a nosotros esta noche? Tus comentarios dan vida a estos misterios. Me encanta leer cada uno de ellos. Bueno. Entonces, comencemos. Era el tipo de tarde de primavera que te hacen agradecer ser inglés en la suave luz del sol filtrándose entre las hojas. El aroma del cordial de flor de saúco, mezclados con la delicada amargura de los sándwiches de pepino y una brisa fresca, lo suficientemente animada como para levantar los banderines colgados en el seto en la fiesta anual del Jardín de la Sociedad Literaria de Santa María Mead, había regresado con todo su encanto habitual, celebrada en los terrenos de la rectoría, donde la nueva esposa del canónigo Litchfield, una vivaz exactriz llamada Delfini, le había dado a la celebración un inesperado toque teatral. Faroles de papel colgaban de los manzanos, y un rincón del césped estaba dedicado a lecturas teatrales de Tennyson. La señorita Marple, una observadora discreta con un suave vestido azul pálido y guantes color crema, se sentó cortésmente cerca de la tetera, con la labor de punto en el regazo, pero la mirada siempre errante. Ya había catalogado la mayoría de las interacciones sociales a su alrededor, no por curiosidad, había dicho, sino porque se aprende mucho de la gente cuando se cree que nadie presta atención. En el otro extremo del jardín, la señora Rowena Harbottle, secretaria de la Sociedad Literaria y formidable presidenta del gremio de mujeres, había comenzado un apasionado discurso sobre las virtudes de la lectura en voz alta. Cuando se produjo la interrupción, comenzó con un leve murmullo entre la multitud. Varios invitados volvieron la cabeza hacia el callejón. Luego se oyó sonido de pasos apresurados, el inconfundible sonido de tacones bajos sobre la grava. Un joven pulcramente vestido, sin aliento y visiblemente angustiado, salió por la puerta y se dirigió directamente hacia el canónigo Litchfield. Señor, dijo, ha habido un incidente en la cabaña de la señorita Fallowell. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron a mitad de la puntada. «¿Un incidente?», repitió el canónigo Litchfield, con la alegría desapareciendo de su rostro. «Sí, señor. Es su mecanógrafa, la señorita Greta Hart. Ha desaparecido». En un murmullo colectivo. Se extendió como un reguero de pólvora. «¿Desapareció?», exclamó Delphine Litchfield, agarrando su broche de cama. «Pero es una chica tan encantadora, siempre tan puntual». «¿Se fue?», preguntó la señora Harbottle, arqueando las cejas como agujas góticas. «Cuando... esta mañana», dijo el joven. «La señorita Fallowell la esperaba para dictarle a las 10 en punto. La puerta principal estaba entreabierta. La tetera aún estaba caliente, pero la señorita Hartcombe y dudó al ver que la ventana trasera estaba abierta. La mención de la ventana abierta silenció incluso a los aldeanos más proclives a los chismes. A la señorita Marple reanudó su labor de punto en silencio, aunque sus ojos no volvieron a la lana. En cambio, observó pensativo el ligero atisbo de inquietud que se había apoderado de la fiesta. Los pastelitos de hadas con glaseado rosa sobre la mesa de caballete de repente le parecieron demasiado dulces. La recitación de fondo de Tennyson, cruzando la barra, adquirió una extraña presencia. La señorita Greta Hart era una mecanógrafa competente, muy querida, pero poco conocida, del pueblo vecino. Siempre educada, siempre llegaba temprano, siempre pulcramente vestida con cardigans grises y zapatos cómodos. Solo llevaba 4 meses trabajando para la señorita Fallowell. La escritora solitaria ahora aparentemente había desaparecido sin dejar rastro. Pero la gente no desaparece. Así como... Así, pensó la señorita Marple mientras guardaba su labor de punto en su bolso de mimbre. No sin causa se inclinó hacia el canónigo Litchfield
quien ahora conversaba en voz baja y ansiosa con el joven mensajero. «Tsk», dijo con la suavidad de quien está acostumbrado a ser subestimado. «Pero podría sugerir que alguien avise al inspector Craddock». El canónigo Litchfield parpadeó. «Por supuesto, señorita Marple. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, Anne». La señorita Marple volvió a concentrarse en su taza de té, tranquila y sin prisas. Pero tras sus gafas, los cálculos ya habían comenzado. Una niña desaparecida, una ventana abierta, una tetera que aún no se había enfriado. Anne, sí, pensó en algo andaba mal. Y no solo con la fiesta. La noticia de la desaparición de la señorita Greta Hart se extendió por St. Mary Mead más rápido que la mermelada de mora sobre bollos calientes. Para la hora del té del día siguiente, ya estaba presente en todas las conversaciones, en cada taza de Darjeeling y entre cada pila de crumpets con mantequilla. La señora Bantry, esposa del coronel Arthur Bantry, había llamado a su confidente más cercana, la señorita Marple, a su salón con el pretexto de necesitar ayuda con sus arreglos de dahlias. Henry, las flores permanecían tristemente abandonadas, mientras las dos mujeres estaban sentadas frente a la chimenea con una bandeja de pastel de limón intacto entre ellas. «Bueno, Jane», dijo la señora Bantry, con los ojos brillantes de deliciosa anticipación, «dicen que simplemente desapareció, sin notas, sin bolso, ni siquiera una horquilla». La señorita Marple asintió levemente. Había oído lo mismo, aunque se esforzó por no parecer demasiado intrigada. «Es inquietante», dijo. «Las jóvenes no suelen desaparecer por sí solas, no en ese tan Merry Meet». La señora Bantry se acercó. «Y la señorita Fallowell está fuera de sí. Pobrecita. Ya sabes que siempre escribe esas novelas espantosas sobre mujeres que se escapan a Venecia con sinvergüenzas de ojos oscuros. Imagino que está convencida de que Greta ha hecho lo mismo». «Lo dudo», respondió la señorita Marple con suavidad. «La señorita Hart nunca me pareció una chica de esas que se escapan a Venecia en ese preciso momento. El señor George Chillingworth, el carnicero del pueblo, le estaba contando una versión completamente diferente de los hechos a su clienta. La señorita Hartnell, por encima de un trozo de paleta de cerdo, «Anne, recuerda lo que te digo. Se fugó», dijo con firmeza. «Siempre lo hacen, ¿verdad? Chicas calladas, con blusas abotonadas. Es a las calles a las que hay que vigilar. Apuesto a Q. Se fugó con ese tipo de la tienda de bicicletas de Match Benham». La señorita Hartnell resopló con desaprobación ante tonterías. «Vi a esa chica hace apenas 3 días en High Street, con cara de lo más seria. Una fuga no le sienta bien a caras como esa en la oficina de correos». El señor Pilling, que solo había visto una vez en su vida a un policía de carne y hueso, ya estaba ensayando su versión de los hechos para cuando los periódicos inevitablemente llegarán a entrevistar a los aldeanos. «Anne, siempre dije que la cabaña de la señorita Fallowell estaba demasiado expuesta», proclamó. «Cualquiera podía colarse por detrás y aprovecharse. Y ella tampoco instaló esas cerraduras nuevas. ¿Recuerdas que le ofrecí las de latón de la finca de mi hermano?» Mientras tanto, en el pub Blue Boar se gestaba una narrativa diferente. El señor Tom Petherbridge, quien se consideraba un detective gracias a su suscripción al Detective Weekly, era el que mandaba. «Digo, juego sucio», dijo, hinchándose como un gallo. «Vio algo que no debía ver. Esa señorita Fallowell siempre tenía secretos. Las reclusas los tienen. Recuerda lo que te digo. Todo está en los ojos. Si no hay cadáver number, hey crimen», murmuró el viejo Ned, el jardinero, entre tragos de cerveza. «Solo significa que nadie está buscando en el lugar correcto». En medio de todas estas teorías, el inspector Craddock finalmente había llegado de la estación del condado, trayendo consigo la calma profesional de alguien que había lidiado tanto con un robo a mano armada
como con un desafortunado incidente, que involucró a un hurón y los pantalones del alcalde se encontraba en la pulcra sala de estar de la señorita Fallowell, observando las estanterías meticulosamente desempolvadas y las filas de manuscritos mecanografiados. La señorita Fallowell, una mujer delgada con abundantes bufandas y un tic nervioso en el rabillo del ojo, rondaba tras él, como un espectro confuso. Nunca falla en llegar a tiempo, dijo por quinta vez. Greta siempre llega temprano, nunca llega ni un minuto tarde. Supe que algo andaba mal en cuanto el reloj dio las 10, y ella no había tocado el timbre. Craddock asintió. ¿Y encontraste la puerta principal abierta? Solo un poco entreabierta, no demasiado abierta, pero lo suficiente como para darme un escalofrío terrible, como si algo hubiera salido o entrado. Craddock se trasladó a la parte trasera de la casa. La cocina estaba ordenada, salvo por una taza de té en la encimera con un ligero lápiz labial en el borde. La ventana trasera estaba, en efecto, abierta, y la cortina se mecía ligeramente con la brisa. Seguirro hacía la agente que estaba a su lado. Ella preparó té, ¿y luego qué? ¿Se fue? ¿Se lo habían llevado? ¿Por qué no? Se terminaba la taza. La señorita Fallowell volvió a hablar. Se había quitado el abrigo y seguía colgado. Siempre lo colgaba antes de ir a trabajar en Craddock. Examinó el pequeño escritorio donde Greta había trabajado. Nada parecía fuera de lugar. Una máquina de escribir con una hoja de dictado a medio terminar. Una carpeta de notas. Un ejemplar desgastado de la saga de los Forsyth con un no me olvides prensado dentro. ¿No hizo la maleta?, preguntó Craddock. Nada, pero su bolso ha desaparecido. Lo guardaba aquí por las mañanas, mientras ella trabajaba. Lo dejó en el asiento. Ahora ha desaparecido. Han de vuelta en la plaza del pueblo. La señorita Marple pasó junto a la panadería, deteniéndose solo brevemente para intercambiar bromas con la joven Emily Davis, que estaba barriendo las escaleras. Pésimo asunto, dijo Emily con genuina preocupación. Me caía bien la señorita Hart. Siempre me saludaba. Qué educada, ¿sabes? Hay gente que no se molesta. Pésimo asunto, dijo Emily con genuina preocupación. Me caía bien la señorita Hart. Siempre me saludaba. Qué educada, ¿sabes? Hay gente que no se molesta. A la señorita Marple sonrió y continuó su paseo, con sus pensamientos tan bien organizados como el pañuelo en su bolso. Algo en todo el asunto la inquietaba. No era la desaparición en sí lo que la perturbaba, sino más bien su textura. Greta Hart no tenía novio conocido, ni enemigos, ni deudas. Era discreta, ordenada y sin familia en la zona. Trabajaba duro, pagaba el alquiler en la pensión del diácono y pasaba los sábados en la venta de objetos usados de la iglesia. Vivía una vida sin sobresaltos, y sin embargo hubo una onda repentina y silenciosa, como el ruido sordo de una piedra caída en un estanque por una mano desconocida. A la señorita Marple se detuvo frente a la cabaña de la señorita Fallowell y contempló la impecable puerta de madera. No había señales de forcejeo, ni ramas rotas, ni zapatos desgastados. Pero eso en sí mismo era revelador, porque si hubiera habido violencia, seguro que alguien lo habría oído. Un grito, una pelea, un grito de socorro. Mary Mead estaba tranquilo, pero no tan silencioso. Anne siguió caminando, mientras su mente ensambla las piezas como una colcha de retazos. La puerta está abierta, la tetera tibia, el bolso desapareció. Una mecanógrafa que no tenía motivos para irse, pero que no había regresado. Greta Hart había desaparecido, sí, pero alguien, la señorita Marple, estaba segura. Sabía por qué. Alguien había visto más de lo que admitía, y alguien, muy probablemente, ya estaba preparando su siguiente paso. Pero Mary Mead tenía una forma de proteger los secretos, como la hiedra
en una pared. Podía ocultarlos por un tiempo, pero con el tiempo, bajo la presión adecuada, algo siempre se resquebrajaba. La señorita Marple sonrió levemente. El pueblo había comenzado su pequeño baile de chismes y sospechas. Sin percatarse de que él mismo estaba bajo vigilancia, Anne tomó nota discretamente de visitar la pensión del diácono mañana, sin ningún motivo en particular, claro, solo una charla amistosa, y tal vez, en el camino, alguien mencionaba la última vez que vio a Greta Hart, o más revelador aún, lo que dijo Greta Hart por última vez. La mañana siguiente amaneció fresca y despejada, con una fina niebla que se cernía sobre los setos como vapor de un baño recién hecho. En St. Mary Mead, esas mañanas eran propicias para la reflexión, para la jardinería con un chal sobre los hombros y para conversaciones en susurros cuidadosos y educados. Sin embargo, la señorita Marple ya estaba a mitad del camino a las 8:30, con su robusto bolso balanceándose suavemente a su lado. Siempre había creído que era mejor observar un pueblo temprano, antes de que se reanudaran las costumbres cotidianas y la gente empezara a cuidar sus expresiones. Las mañanas revelaban verdades, sobre todo después de un disturbio. Su destino era la pensión del diácono, una gran estructura cubierta de enredaderas en la esquina de Gossamer Lane. El lugar había sido una casa particular, pero la señora Eunice Deacon, una viuda corpulenta con afición por los sombreros cloche y los polvos de talco perfumado, la había convertido en una residencia. Albergaba a 3 huéspedes y a un gato llamado Tambarín, que hacía tiempo que había adoptado la escalera de entrada como su trono personal. La señorita Marple golpeó suavemente la puerta y fue recibida, algo sin aliento, por la propia señora Deacon. «Señorita Marple, vaya sorpresa. Pásenme». Temo que estaba tomando el brindis, pero quemé la primera ronda dentro. La pensión olía a madera pulida, agua de lavanda y huevos ligeramente pasados. Un reloj de pie marcaba solemnemente en el pasillo. La mesa del desayuno acababa de ser recogida, aunque aún quedaban migas como chismes sobre el mantel de encaje blanco. «No me quedaré mucho tiempo», dijo la señorita Marple, con suavidad, dejando su bolso. Solo quería ver si sabía algo sobre la pobre señorita Hart. La cara de la señora Deacon, ya sonrojada por la cocina, se puso aún más roja. «Qué asunto tan terrible, simplemente terrible. Y me gustaba, ¿sabes? Una chica tranquila, respetuosa, no como el señor Fortescue, que siempre me pedía prestada la radio y nunca la devolvía en la frecuencia correcta». A la señorita Marple asintió con simpatía. Parecía confiable, lo era. Comía en su habitación casi todos los días. Trabajaba muchas horas mecanografiando, aunque siempre ayudaba a guardar las tazas después de cenar si estaba abajo ninguna molestia. No era de las que se preocupaban, ni atraían hombres a la puerta. ¿Alguna vez mencionó sentirse incómoda? La señora Deacon frunció el ceño. No. Inquieta no, aunque sí recuerdo, bueno, ya que lo preguntas, si parecía un poco distraída el miércoles. No dejaba de mirar por la ventana durante el desayuno. Dijo que creía haber visto a alguien reconocido, al otro lado de la calle, pero cuando miré, no había nadie. En la señorita Marple dejó que eso se asentara. «Aunque extraño», dijo. «¿Quién creía que era?» «Non, solo que pensó que la habían estado observando. Le dije que probablemente era el lechero». Y el jueves, por la mañana, los ojos de la señora Deacon se nublaron. Pensativo, se fue temprano, más temprano de lo habitual. La oí subir las escaleras antes de las 7. No la vi, solo oí la puerta. La señorita Marple presionó suavemente. ¿Era eso inusual en ella? Sí, Anne solía irse justo después de las 8. Me quedó grabado porque Tambarín maulló algo horrible. Creo que le pisó la cola. La señorita Marple dio las gracias a la señora Deacon
y declinó una segunda taza de té, recordando mentalmente mencionarle la salida anticipada al inspector Craddock. Con los años había aprendido que los crímenes a menudo se ocultaban en pequeñas irregularidades. Un desayuno a deshora, un gato asustado demasiado pronto, una mirada a una sombra que podría haber estado observando afuera, dio una vuelta por el jardín y notó un tallo de flor doblado cerca del camino de entrada. Un narciso que se partió justo debajo de la flor. No significaba nada por sí solo, pero se agachó para examinar la tierra y encontró lo que parecía una huella parcial de tacón. No era de Greta. Era más ancha y pesada. Probably zapato de hombre en la señorita Marple. Se enderezó lentamente y continuó su camino. En ese preciso instante, el inspector Craddock se encontraba en su despacho de la comisaría local, revisando las escasas notas del expediente de Greta Hart. No tenía antecedentes policiales, ni familiares conocidos, más allá de una tía anciana en Devon, que no había hablado con ella en 5 años, ni indicios de problemas en su anterior trabajo en Cheltenham. Frunció el ceño al releer la última página, una línea que la señorita Fallowell había insistido en incluir en la señorita. Hart parecía nerviosa durante varios días antes de desaparecer. Craddock golpeó su bolígrafo. Nervioso, pero sin expresarlo abiertamente. Había interrogado a la señorita Fallowell 2 veces, pero ella no había aportado mucho más allá de sus recuerdos confusos del silencio y la aparente preocupación de Greta. Anne decidió hacer otra visita. Cuando llegó a la cabaña de la señorita Fallowell esa tarde, encontró a la autora paseando por el pasillo con un fajo de papeles en la mano. Murmuraba sobre diálogos mal colocados y la motivación de los personajes, pero al ver a Craddock, se irguió. «¡Ay, inspector! ¿Ha venido a hacer más preguntas? Me temo que soy de poca ayuda. He intentado recordar cada detalle. Me gustaría ver el manuscrito en el que estaba trabajando Greta cuando desapareció a la señorita Fallowell». Dudó. «Bueno, no está terminado». Craddock ofreció una pequeña sonrisa profesional. «Al mucho mejor. Lo inacabado suele decir más que lo pulido a regañadientes». Lo condujo a la sala de estar, donde la máquina de escribir seguía sobre el escritorio. Un fajo de páginas reposaba a su lado. Craddock comenzó a hojear las páginas. La novela transcurría en una majestuosa mansión típica de las obras anteriores de la señorita Fallowell, con una baronesa viuda y un juego de rubíes desaparecido. Pero fue la última página de la máquina de escribir lo que le llamó la atención. Un pasaje a mitad de escena. Una mujer había entrado en una habitación cerrada y no había encontrado nada. Una silla vacía, una ventana entreabierta y un persistente aroma a violetas. Craddock frunció el ceño. ¿Violetas? La señorita Fallowell pareció sorprendida. «Sí, Anne, eso fue lo que dicté. Es un recurso literario. ¿Sabe? Simboliza la ausencia». Greta hizo algún comentario al respecto. No solo escribía. No creo que le gustara mucho la ficción. Craddock volvió a mirar las palabras de la página. Una silla ligeramente girada. Una brisa entra por la ventana. Un aroma que quedó atrás. Hizo otra nota. Por otra parte, la señorita Marple estaba disfrutando del té con la joven Emily Davis, quien le había ofrecido un bocado curioso mientras comían galletas de limón. «Me acuerdo algo, señorita Marple», dijo Emily. «Ese miércoles, el día antes de que Greta desapareciera, entró en la tienda a comprar sellos. Dijo que iba a enviar un paquete, pero cuando le pregunté a dónde lo di yo. Simplemente sonrió como si fuera un secreto». «¿Lo publicó ella?» «Sí, lo tenía en un paquete de papel marrón, bastante pesado. Además, lo recuerdo porque pidió sellos por valor de 3 chelines». La señorita Marple consideró esto un paquete. Una ruptura con la rutina. Ella sonrió levemente, bebió un sorbo de té y guardó la información. Greta Hart
No había estado tan sola como parecía, ni, quizá, tan desapercibida. La señorita Marple juntó las manos sobre el regazo y miró, a través de la ventana del salón, las nubes que pasaban en este pueblo. A la gente le gustaba fingir que la tranquilidad significaba seguridad, pero a veces, pensó, el silencio era simplemente el sonido que quedaba cuando se llevaban algo, o a alguien, ni alguien siempre se daba cuenta. Eventualmente, para el sábado, el ritmo de la vida del pueblo de Merry Mead había recuperado su aparente calma, pero la corriente subyacente era todo menos tranquila. Las conversaciones que antes podrían haber girado en torno a recetas de bollos o a la exposición de flores, ahora estaban cargadas de sospecha. Mientras cada aldeano repasaba mentalmente su último encuentro con la señorita Greta Hart, buscando algo que se hubiera perdido en el jabalí azul, la especulación había cambiado de tono. Mientras que antes, la desaparición de Greta se consideraba una rareza, un chisme jugoso sin trascendencia, ahora había algo más siniestro entre las conversaciones. El agente Percy había dejado escapar, con cierta torpeza, que el paquete de Greta nunca llegó a su destino, aunque no quiso decir a dónde debía ir. Ese misterio solo acentuó la sensación de que Greta no había desaparecido por accidente. El inspector Craddock regresó a Merry Mead esa mañana, decidido a seguir la pista más práctica. El motivo: las desapariciones rara vez eran aleatorias, y si había ocurrido algo ilícito, alguien tenía una razón. En su primera visita del día, fue a la tienda de bicicletas de Match Benham, donde un tal señor Peter Linton trabajaba con un nombre que había surgido más de una vez en las últimas 24 horas. Según la joven Emily Davis, con mayor insistencia, la señora Bantry Greta había sido vista en su compañía hacía poco, una vez caminando de regreso del mercado y otra compartiendo un banco. Cerca del cementerio, Peter Linton era un hombre delgado y fibroso, de dedos inquietos y mirada cautelosa, tensando un cable de freno cuando Craddock se acercó. ¿Sabes por qué estoy aquí?, empezó Craddock con voz tranquila. Peter apretó la mandíbula, pero asintió. Greta, ¿la conocías bien? Peter se encogió de hombros, limpiándose la grasa de las manos. Hablamos. Eso es todo. Dimos un par de paseos después de la iglesia. Ella era amable, inteligente. También a nosotros no. Se interrumpió y negó con la cabeza. Nada grave. Sí, ¿es eso lo que preguntas? ¿Alguna vez mencionó sentirse amenazada? No, aunque dijo algo raro la semana pasada. Peter dudó. Dijo que creía que alguien leía sus cartas, que no encontraba la que le había escrito a su antigua casera en Cheltenham. Nombró a alguien. Peter soltó una risa amarga. No estaba muy confiada, pero parecía asustada. Me preguntó si creía que la gente podía abrir el correo y volver a cerrarlo sin que nadie se diera cuenta. Craddock tomó nota. ¿Cuándo la viste por última vez? Martes. Nos sentamos en el banco cerca del monumento de guerra. Mi tío, un libro, para que lo devolviera a la biblioteca. Dijo que podría irse pronto y que no quería multas por retraso. ¿Se va? Craddock levantó la vista bruscamente. Peter asintió. Eso fue lo que dijo. Si me voy, dijo. No quiero dejar nada sin terminar. Le pregunté a dónde iba, pero solo sonrió. Me dijo que me ocupara de mis asuntos. Craddock estudió al joven. No había evasivas en su tono, pero algo tácito flotaba en el aire de incertidumbre, algo que no podía definirse con exactitud. Peter Linton decía la verdad, pensó Craddock, pero no toda han de vuelta en Merry Mead. La señorita Marple se dirigió a la biblioteca. Era un espacio modesto, escondido detrás de la tienda de comestibles, dirigido por la siempre remilgada señorita Celia Partridge. El mostrador de recepción olía ligeramente a moho y aceite de limón. Señorita Marple. La señorita Partridge la saludó con una cortesía contenida. ¿Viene a leer otras memorias de jardinería? Hoy no, querida. Quería preguntarte por Greta Hart.
La señorita Partridge frunció el ceño. Sí, malas noticias. Era una prestataria confiable, siempre puntual. Prefería sobre todo biografías de no ficción. ¿Mencionó algo curioso últimamente? Libros que pidió. Personas con las que habló aquí. La señorita Partridge se tocó la barbilla. Pidió una copia de Espionaje Postal en el Imperio la semana pasada. ¡Qué raro! No, tuve que pedirla en Basingstoke. Llegó ayer demasiado tarde. Claro, sí, murmuró la señorita Marple. ¿Y alguien más sabía que ella lo había solicitado? Bueno, el señor Dimeu quizás se dio cuenta. Estaba allí ese día, en un rincón leyendo las esquelas. Como siempre, la señorita Marple salió de la biblioteca, sumida en sus pensamientos. Los miedos de Greta empezaban a tomar forma. La sospecha de ser vigilada, cartas desapareciendo, un libro sobre espionaje, y ese curioso comentario sobre irse a Ampero para irse voluntariamente. Uno hacía la maleta. Uno hacía los preparativos. Greta no había hecho ninguna de las dos cosas, lo que significaba, muy probablemente, que alguien quería que desapareciera Anessa. Tarde, el inspector Craddock volvió a visitar a la señorita Fallowell. Estaba en el salón, rodeada de hojas arrugadas y tazas de té a medio terminar. Recordado algo, dijo ella antes de que él siquiera hablara. Greta recibió una visita la semana pasada. Un hombre, Craddock, se puso rígido. Dijo quién era. Note, vino a la puerta el jueves, poco después de las 4. Estaba hablando por teléfono y no lo vi con claridad, pero ella contestó y salió a hablar con él. Parecía sorprendida, quizás incluso un poco asustada. ¿Escuchaste algo? Solo unas palabras. Él dijo, no debiste. Y ella respondió, tenía que hacerlo. Luego bajaron la voz. Regresó pálida. Dijo que le dolía la cabeza y se fue temprano. ¿Lo mencionó de nuevo? La señorita Fallowell negó con la cabeza. Pero al día siguiente, trajo un sobre marrón. Dijo que necesitaba enviarlo rápido y pidió salir 10 minutos antes. Craddock apretó los labios. Y no tienes idea de quién era ese hombre. Taylor, dije. No le vi la cara con claridad, pero llevaba un abrigo gris muy sencillo, como un oficinista. Al final del día, 2 nombres habían pasado silenciosamente a lo más alto de la lista de Craddock: Peter Linton, la última persona conocida que había pasado tiempo privado con Greta, y el hombre desconocido del abrigo gris Ampero, en la vicaría. Otra teoría cobra fuerza gracias a la señora Price Ridley y su círculo semanal de tejido. Según ella, la propia señorita Fallowell sería considerada en recuerda lo que te digo, dijo, con las agujas chasqueando con fuerza. Esa escritora no es tan frágil como parece. Siempre he dicho que la gente que pasa demasiado tiempo con su imaginación acaba creyéndose sus propias tonterías. Quizá se acorraló y se llevó consigo a la pobre chica. No seas absurda, dijo la señora Bantry con desdén. Los no matan a sus mecanógrafos, ¿verdad? La señora Price Ridley entrecerró los ojos. Bueno, sin duda, asesinado por escrito es solo un pequeño paso. Cuando la señorita Marple se enteró de esta última teoría, sonrió levemente, pero no dijo. No, el pueblo siempre estaba ansioso por encontrar a un culpable evidente, pero el asesinato, el verdadero asesinato, rara vez era obra de dramaturgos. Era más a menudo una cuestión de resentimiento, silencio y cosas que llevaban mucho tiempo enterradas. A la mecanógrafa había desaparecido, sí, pero no en el aire. Había dejado tras de sí un rastro no de huellas, sino de impresiones, miedos y gestos inacabados. Ni alguien, pensó la señorita Marple. Lamentaba ahora haber dejado algo atrás en el domingo. Trajo consigo la tenue y dorada luz de principios de primavera, y el aire en Merrymead traía el olor a tierra mojada y a incienso de iglesia distante. El pueblo había empezado a instalarse en la incómoda quietud que sigue a un disturbio sin resolver. La vida continuaba, sí,
pero no como antes. Había una sutil tensión en las conversaciones, una vacilación en las visitas sociales, como si la ausencia de Greta Hart hubiera desgastado algo que aún no tenía arreglo en la señorita Marple, que nunca desperdiciaba una mañana de domingo. Había asistido al servicio religioso de la mañana en San Clemente. Se sentó en el tercer banco, desde el frente, asintiendo suavemente durante el sermón, aunque sus pensamientos, como siempre, estaban en otra parte, mientras el reverendo Tuck hablaba de paciencia en tiempos de incertidumbre. Ella repasaba cada detalle de los comentarios que había escuchado por casualidad, los comportamientos curiosos y las inconsistencias tan pequeñas que casi pasaban desapercibidas para la mayoría después del servicio. Declinó la invitación del vicario a tomar el té. En su lugar, caminó sola hasta la cabaña de la señorita Fallowell. La verja crujió bajo su mano enguantada y se detuvo un momento para examinar el sendero del jardín. Había llovido durante la noche y una mancha de barro manchaba el escalón de la entrada, algo insignificante, pero que no estaba allí antes. La señorita Fallowell abrió la puerta con aspecto pálido y distraído. Llevaba un chal verde sobre los hombros y una tostada a medio comer en una mano. Señorita Marple, dijo ella, parpadeando, Anne llega muy temprano. No esperaba a nadie. Pensé que quizás podríamos hablar un momento, dijo la señorita Marple con suavidad. No me quedaré mucho tiempo. La señorita Fallowell dudó y luego se hizo a un lado. Claron Pace, estoy preparando té. A la señorita Marple la siguió a la cocina, que estaba abarrotada de tazas y cucharas vacías, y con más páginas manuscritas de las que una tetera podría albergar. La señorita Fallowell sirvió el té sin preguntarle a la señorita Marple cómo lo había tomado, y le pasó una taza floreada desportillada. Debes estar muy angustiado, dijo la señorita Marple, en voz baja, tomando un sorbo con cuidado. Perder a una chica como la señorita Hart, tan confiable, tranquila, supongo que te trajo algo de consuelo, Anne. La señorita Fallowell asintió, apretando los dedos alrededor de su taza. Anne lo hizo. Era eficiente, no imaginativa, sino metódica. No como mis anteriores amigas. La señorita Marple sonrió. Supongo que por eso la mantuvieron. Claro, no era brillante, pero tenía una buena mente para la estructura, y nunca me interrumpió cuando le dictaban. Hubo una breve pausa antes de que la señorita Marple se inclina ligeramente hacia adelante. Perdóname, pero tengo entendido que Greta una vez se llevó a casa algunas páginas de tu manuscrito. En la señorita Fallowell parpadeó. Solo una vez. Estaba enfermo y no podía dictar, así que se ofreció a editar algunos capítulos en su alojamiento. La dejé a Anne, pero los devolvió enseguida. ¿Notaste algo alterado? No, la verdad es que no, dijo la señorita Fallowell tras pensarlo. Un momento. Anne hizo algunas sugerencias en los márgenes. Una sobre la motivación de un personaje, otra sobre un colgante que faltaba en el capítulo 11. Pensó que debería ser un broche. Anne. Los ojos de la señorita Marple brillaron. ¡Qué curioso! ¿Y lo cambió? No. Le dije que era simbólicamente importante, pero agradecí su explicación. Hablaron un rato más antes de que la señorita Marple Mac regresó caminando por el pueblo, con la cabeza ligeramente gacha, y sus zapatos crujiendo sobre las hojas del otoño anterior que se habían acumulado en los bordes del sendero. Un colgante que faltaba cambiado por un broche. Un detalle que molestó tanto a Greta que la hizo denunciar. En la siguiente parada de la señorita Marple fue la estación, donde encontró al inspector Craddock revisando una pila de informes, con el ceño fruncido por la frustración. Parece como si te hubieras topado contra una pared, dijo la señorita Marple, tomando una silla frente a su escritorio. Sí, admitió Craddock. Hemos revisado estaciones locales, hospitales, incluso seguimos el paquete que Greta envió. Nunca llegó a ninguna parte, y el matasellos estaba borrado. El ciclista parece inocente,
y nadie más admite haber tenido contacto con ella ese día. Es como si se hubiera salido del mapa. A la señorita Marple juntó las manos con recato. Entonces quizás sea hora de buscar no lo que falta, sino lo que sobra. Craddock la miró perplejo. No te entiendo, Greta Hart. No dejó ninguna nota. No, ninguna maleta. Se fue temprano sin decirle a su casera por qué. Sin embargo, también envió un paquete misterioso y preguntó si alguien podría leer sus cartas. Y si no, desapareció por voluntad propia, ni fue secuestrada por la fuerza. Y si descubrió algo que no debía ver, y sabía lo suficiente como para ocultarlo. Craddock se inclinó hacia adelante. ¿Crees que ocultaba algo? ¿O protegerlo?, dijo. La señorita Marple, cuando corrigió el manuscrito de la señorita Fallowell, sugirió convertir un colgante en un broche. Un pequeño cambio. Pero en las historias, los detalles importan. Craddock arqueó una ceja. ¿Y en la vida real? Important, aún más. Más tarde, ese mismo día, la señorita Marple regresó a casa y abrió el paquete de ropa sucia que había recogido de la señora Pringle, la lavandera. La señora Pringle, que lavaba la mitad de la ropa blanca del pueblo, había mencionado algo curioso unos días antes sobre una mancha de tinta que no podía quitar del cuello de una blusa. Había pertenecido a Greta Hart. La señorita Marple le había pedido que lo dejara de lado. Anne desdobló la blusa y examinó la mancha de tinta. Era tenue, azulada, y justo debajo del cuello, no en el lugar donde se esperaría que estuviera un bolígrafo goteando. No, esto era más deliberado. Metió la mano en el cajón de costura y sacó una lupa en la mancha. No era una mancha en absoluto. Era una línea fina, vertical, seguida de una segunda línea oblicua. Reconoció el tenue dibujo. Era una letra estilizada. Examinó la tela con más atención. Escondidas en el pliegue del cuello había más marcas tenues. No muchas, pero las suficientes para sugerir que formaban parte de algo más grande. Un código. La señorita Marple se recostó en su silla. Con un leave. Escalofrío recorriéndome la espalda. Había visto códigos de guerra antes, incrustados en patrones de tejido o instrucciones de costura, introducidos por correo en recetas. Era deliberado, y Greta Hart los había llevado sobre la piel, así que Greta sabía algo. Quizás algo escrito, con prisas, transferido de sus dedos a su blusa. Quizás algo que había tocado demasiado brevemente como para esconderlo en otro lugar. Una, o incluso, una página de ese manuscrito inacabado. Anne, y alguien se había dado cuenta. Alguien que había estado observando. Anne, la señorita Marple dobló con cuidado la blusa y la devolvió al paquete. No se la enseñaría a Craddock todavía. No hasta que comprendiera más. Había patrones, sí, pero la imagen aún no estaba clara. La mecanógrafa había desaparecido, pero no había desaparecido silenciosamente. No sé si uno sabía escuchar. A la señorita Marple retomó su labor de punto y miró por la ventana. Afuera, los pájaros cantaban y la luz se filtraba a través de las cortinas de encaje, formando dibujos moteados, y en esa quietud lo vio claramente en la pista que nadie más había visto, no escondido en un cajón ni en una carta, sino a simple vista, en el silencio, en el cambio de colgante a brocha, en la tenue mancha, debajo de un cuello. Greta Hart había estado tratando de decirle algo a alguien y ahora le tocaba a la señorita Marple entender de qué se trataba antes de que fuera demasiado tarde para el lunes por la mañana. El aire en Merrymeet había cambiado. No fue un cambio drástico. Ningún relámpago hendió el cielo, ninguna llegada espectacular de coches, pero había algo frágil bajo la habitual gentileza del pueblo. Las conversaciones se interrumpieron al acercarse pasos. Las cortinas se movieron ante dedos que se retiran. Era como si todos presintieron que la historia de Greta Hart
Ya no era solo un misterio desafortunado, sino algo más profundo, algo personal. La señorita Marple aún no había revelado las marcas codificadas en la blusa de Greta. Sabía que el momento oportuno importaba. Si se revelaba demasiado pronto, los que estaban en la sombra se escabullen aún más. Pero si se mantenían en silencio el tiempo suficiente, podrían confiarse demasiado. Y, según la experiencia de la señorita Marple, el exceso de confianza era enemigo de la discreción. Anne pasó la mañana caminando, no sin rumbo fijo, nunca sin propósito, sino de una forma que daba la impresión de un agradable retiro. Cruzó la plaza del pueblo, pasó el monumento de guerra y luego se dirigió hacia el límite del verde, donde el sendero se bifurca en dos direcciones. Un camino conducía a la pensión, el otro serpenteaba tras la hilera de casas, donde la señorita Celia Partridge, la bibliotecaria, tenía sus estrechas habitaciones. La señorita Partridge no la esperaba. Señorita Marple dijo con visible sorpresa, apretando contra su pecho una pila de volúmenes devueltos. Pase, si quiere, a la señorita Marple. Me ofreció una cálida sonrisa. Solo quería dejarte unos libros. Pero tengo un momento, si tienes la tetera encendida. La señorita Partridge dudó un momento y luego asintió. Sí, acabo de terminar mi catalogación. Dentro. La sala de estar estaba ordenada, aunque se percibía una energía nerviosa en los libros apilados con excesiva pulcritud, y el jarrón de narcisos dispuesto con excesiva deliberación. La señorita Marple se sentó con elegancia en el pequeño sillón orejero junto a la ventana y esperó mientras la señorita Partridge hervía agua. Estaba pensando, dijo la señorita Marple en voz baja mientras dejaban las tazas en lo observador, que debe ser al dirigir la biblioteca. La señorita Partridge soltó una breve carcajada. A veces uno ve más de lo que debería. Me atrevería a decirlo. Tomemos como ejemplo a Greta Hart. Me pareció el tipo de persona cuya ausencia revela, más que su presencia, las manos del bibliotecario. Se detuvieron en el borde de la bandeja. Anne tomó prestado un libro bastante inusual. Continuó la señorita Marple. Sobre espionaje postal, ¿verdad? No es el tipo de título que uno pide sin motivo. Los labios de la señorita Partridge se separaron y luego volvieron a cerrarse. La señorita Marple bebió un sorbo de té. Greta temió que la estuvieran vigilando. Se confesó con alguien, quizá con más de una persona, pero fue cuidadosa y pensativa. Sí sospechaba que alguien manipulaba su correo. Quizá pensaba dejar un mensaje en otro lugar. O alguien una vez me preguntó, dijo la señorita Partridge, en voz baja, ¿con qué frecuencia la gente lee libros para expresar cosas que no puede expresar? En aquel momento no le di mucha importancia. ¿Parecía asustada? No asustada. Más bien, como si hubiera esperado que alguien la entendiera, y no lo hizo. La señorita Marple asintió suavemente. He descubierto que la decepción suele dejar cicatrices más profundas que el miedo. Dejó que el silencio se prolongara. No era un silencio áspero, sino uno acogedor, impregnado del aroma a té y a páginas antiguas. Finalmente, la señorita Partridge apartó la mirada. Me preguntó si era posible reservar un libro sin que apareciera en el libro oficial. Dijo finalmente. ¿Y lo permitiste? La señorita Partridge dudó. Yo también. Insistió muchísimo. Lo guardé en mi cajón privado. ¿Recuerdas el título? Se levantó lentamente y se dirigió a un pequeño armario junto a la pared. De él sacó un solo libro desgastado, encuadernado en tela verde, sin sobrecubierta, sin marcas. La señorita Marple lo tomó con delicadeza, pasando las primeras páginas. Escondido dentro, entre los capítulos 4 y 5, había un trozo de papel doblado a nada espectacular. Una lista de iniciales Angie, Ann, F.I. Marple arqueó ligeramente la ceja. No dijo nada. Simplemente guardó la nota en su sitio y le entregó el libro a la señorita Partridge.
Gracias, querida. Ha sido muy amable al salir. Volvió a encaminarse hacia el verde, pero esta vez sus pasos eran más rápidos. Su próxima visita no sería tan tranquila en la cabaña de los Fallowell. La puerta no fue abierta por la señorita Fallowell, sino por un hombre a quien la señorita Marple no reconoció. Era de mediana edad, corpulento, con un abrigo gris y una expresión de leve sorpresa. Sí, dijo levantando las cejas. Vengo a ver a la señorita Fallowell, respondió la señorita Marple, con la misma calidez de siempre. Jane Marple. Una amiga. El hombre se giró levemente y gritó por encima del hombro. ¿Tiene usted una visita? La señorita Fallowell apareció con expresión tensa. Señorita Marple, este es mi hermano Félix. Viene de visita desde Surrey. Claro, dijo la señorita Marple, qué amable. No sabía que tenías un hermano. El hombre ofreció una sonrisa educada, pero esta no llegó a sus ojos. Va y viene, dijo rápidamente la señorita Fallowell. Félix asintió. En efecto, en el trabajo me mantiene en movimiento, dijo la señorita Marple suavemente. Pero no lo publicará, ¿no? Parpadeó. No contabilidad. La mirada de la señorita Marple permaneció inmóvil. Estuve aquí el jueves pasado, ¿verdad, Hugh? Una pausa. Sí, dijo despacio. ¿Veis por aquí? Una visita rápida. No hay razón. Solo que la señorita Hart desapareció a la mañana siguiente. La sonrisa de Félix se tensó. Es una acusación. Para nada. Es solo una observación. Me parece que las líneas de tiempo son bastante reveladoras. A la señorita Fallowell dio un paso al frente. En serio, señorita Marple. La señorita Marple levantó una mano. No los entretendré, pero quizás me permitan una pregunta. ¿Greta alguna vez parecía tener miedo de alguien cercano? Ninguno de los hermanos respondió. A la señorita Marple inclinó la cabeza y se despidió. Regresó a casa y se sentó en el salón, con la lista del libro verde ahora sobre la mesa auxiliar. Harry, Greta, Hart. Lo más probable es que sea Felix Beringer, el hermano de la señorita Fallowell and MNF. Señorita Fallowell, L. Peter Linton. Greta los había enumerado por una razón. 4 nombres, todos relacionados de alguna manera, pero no todos son igual de peligrosos. La señorita Marple cerró los ojos, pensando en la blusa codificada. El paquete desapareció. El cambio en el manuscrito de un colgante a un broche. A menudo llevaba un broche cerca del pecho. Uno secreto lo llevaba. Silenciosamente abrió los ojos y cogió el teléfono. Era hora, pensó, de hablar claramente con el inspector Craddock, porque en algún lugar entre estos nombres y estos símbolos, entre las violetas prensadas y los manuscritos alterados, estaba el motivo en Greta Hart. No había desaparecido sin motivo en ella. Sabía algo. Ahora alguien esperaba que hubiera desaparecido con ella. El primer giro real, en el caso de la mecanógrafa desaparecida, no llegó con un grito, sino con un golpe en la puerta de la comisaría. Eran poco más de las 3 de una húmeda tarde de martes cuando el agente Reeves, en pleno proceso de archivar recibos de betún para botas, lo oyó. 3 golpes secos, corteses, pero urgentes. Cuando abrió la puerta, una mujer de unos 50 y tantos años estaba allí, agotada por el viaje y aferrada a un bolso de cuero agrietado. Su abrigo estaba cubierto de gravilla, y sus zapatos, evidentemente, habían caminado más de lo debido. Buenas tardes, dijo con voz en... Me llamo Doris Stokes. Soy la tía de Greta Hart. En 20 minutos, el inspector Craddock estaba sentado con ella en su oficina, tomando té rápidamente junto a un bloc de notas que no había tocado desde la mañana. No sabía que la señorita Hart tenía familiares cercanos. Dijo, a la mayoría no, dijo la señora Stokes, abriendo su bolso. No somos muy cercanos, ¿entiendes? Pero la sangre es sangre. Y Greta me escribió el mes pasado. Dijo que estaba preocupada.
preocupado por qué. La señora Stokes dudó, recorriendo con la mirada la pequeña oficina abarrotada de papeles. Dijo que la estaban siguiendo, vigilando. Anne dijo que había encontrado algo extraño entre los papeles de trabajo, que no pertenecían a la señorita Fallowell, cosas que parecían oficiales. Anne Craddock se inclinó hacia adelante. Dijo que eran, no, solo que no debía verlos. Algo se había mezclado en una carpeta de manuscritos. Ni siquiera estaba segura de si la señorita Fallowell sabía que estaban allí. ¿Dijo Greta lo que planeaba hacer? La señora Stokes volvió a rebuscar en su bolso y sacó una hoja doblada. La letra era nítida, inconfundible. La di Greta. Craddock leyó en voz alta, no sé en quién puedo confiar. Si algo pasa, mira el sobre que guardé detrás del reloj. Ahí está la verdad, Anne Craddock. Se levantó de inmediato. Agente Reeves gritó desde el pasillo. Quiero que envíen 2 hombres a la pensión de Acon. Que revisen la cocina a fondo y encuentren ese sobre en la llegada de Dore Stokes. Resonó en Mary Mead como una ráfaga de viento a través de un seto descuidado. Al anochecer, la mitad del pueblo había salido a mirar con curiosidad las ventanas de la pensión y la otra mitad había encontrado excusas para quedarse fuera de la vicaría y compartir las últimas noticias a la señorita Marple. Mientras tanto, permanecía tranquila junto a los rosales de la señora Bantry, con las tijeras de podar en la mano, asintiendo cortésmente a todo y aportando muy poco. Sin embargo, en su interior su mente daba vueltas. A la nota había cambiado todo hasta ahora. Se había asumido que Greta era una participante pasiva en un misterio demasiado grande para ella, pero la nota revelaba previsión. Había encontrado algo y había tomado medidas para preservarlo. A la señorita Marple se volvió hacia la señora Bantry, que inspeccionaba los rododendros con un nivel de preocupación normalmente reservado para el correo de la mañana. Dore Stokes, dijo la señorita Marple en voz baja, no es de esas mujeres que se inventan historias. Es práctica. Se le nota en la voz. Me cae bien, coincidió la señora Bantry. No tiene ninguna tontería, a diferencia de esa ridícula señorita Partridge. Siempre andaba de puntillas como una bibliotecaria en una novela de espías. En la señorita Marple rió suavemente. Quizás demasiado. En esa noche, en la estación, la búsqueda de la cocina de la pensión resultó más de lo esperado. Detrás del reloj de la repisa, cuidadosamente encajado tras una tabla suelta, había un sobre estrecho. Dentro había 3 páginas. Una era una carta mecanografía, otra un diagrama de una especie de código y una tercera una lista de nombre, similar a la que la señorita Marple había encontrado en el libro de la biblioteca, pero con anotaciones adicionales. Anne Craddock los leyó con creciente inquietud. La carta parecía estar dirigida a alguien anónimo, quizá un abogado, quizá un periodista, y detalla el descubrimiento por parte de Greta de varias páginas extrañas mezcladas con un borrador de la última novela de la señorita Fallowell. Al principio supuso que eran notas de la trama, pero pronto se dio cuenta de que no estaban escritas a mano por la señorita Fallowell. Tampoco parecían ficticias. Se referían a movimientos de personal, cambios de horario y algo marcado únicamente como archivo omega. En todo tenía el vago sabor de la vigilancia de la Guerra Fría, un asunto que normalmente se tomaría a broma en un pueblo tranquilo, pero los nombres en el margen contaban otra historia. F&B fue subrayado 3 veces. Felix Beringer. Craddock se recostó en su silla, exhalando. Ya no creía que la desaparición de Greta fuera una simple cuestión de tensión emocional o un romance secreto. Era algo completamente distinto. Anne cogió el teléfono y llamó a la señorita Marple. Ella respondió con su habitual, gentil claridad. Pensé, ¿qué podrías llamar?, dijo. ¿El sobre? Lo tenemos, confirmó Craddock. Y la señorita Hart no se equivocaba. Hay algo raro aquí.
¿Ha sido interrogado el señor Beringer? No, formalmente. Entonces te aconsejo que tengas cuidado, dijo la señorita Marple en voz baja. Felix Beringer no es solo un hermano que viene de visita por preocupación familiar, es un hombre acostumbrado a aparecer y desaparecer sin previo aviso. Hombres así dejan muy poco atrás, pero rara vez por accidente en Craddock. Guardó silencio. Un buen rato. ¿Crees que es peligroso? Creo que está acorralado, respondió la señorita Marple. Y los hombres acorralados, sobre todo aquellos con algo que ocultar, pueden desesperarse más tarde esa noche. En la tranquilidad de su salón, la señorita Marple desplegó sus notas, 2 listas iniciales, 2 lugares distintos, donde Greta las había escondido la chica. Había querido ser encontrada, no en cuerpo, sino en significado. Había dejado rastros de su verdad y la verdad apuntaba a alguien que actuaba bajo la apariencia de normalidad. Alguien que había utilizado los manuscritos de la señorita Fallowell no solo como distracción literaria, sino como tapadera para sus comunicaciones. La señorita Marple miró hacia el fuego, donde las brasas aún brillaban débilmente. Pensó en los últimos días de Greta en desayunos tranquilos, libros prestados con esmero, una mirada nerviosa hacia la calle, y entonces volvió a pensar en el broche. Se levantó, cruzó la habitación y bajó una caja del estante superior del armario. Dentro había una colección de correspondencia antigua, cintas de seda y broches de años pasados. En una de ellas, circular y con una pequeña bisagra, se abrió al presionarla. Dentro había un compartimento hueco, apenas lo suficientemente grande. Para un trozo de papel doblado no fue solo una sugerencia literaria, había sido un mensaje a Greta. Había transformado un colgante en un broche en el manuscrito, no como una nota de edición, sino como una pista. La señorita Marple volvió a coger el teléfono. Inspector, dijo con voz tranquila y segura, querrá revisar el joyero de la señorita Fallowell. ¿Por qué? Porque creo que uno de sus broches podría... náusea, y si Greta le puso algo, puede que alguien más ya lo sepa y esté intentando con todas sus fuerzas recuperarlo. La línea quedó en silencio por un momento. Me pondré a ello al colgar. La señorita Marple miró por la ventana. En el pueblo estaba en silencio, pero era el tipo de silencio que llega justo antes de que algo se rompiera. Y cuando así fuera, la verdad no sería amable. A mañana del miércoles llegó envuelta en una niebla gris, de esas que suavizaban los setos y hacían brillar los adoquines como pizarra húmeda. La bicicleta del cartero chirriaba más fuerte de lo habitual, y las botellas de leche dejadas en las puertas parecían resonar en el silencio que se había apoderado de Merry Mead. El pueblo empezaba a presentir que algo se acercaba, una conclusión o una consecuencia que acechaba más allá de su alcance. Los susurros flotaban entre las ventanas, y la imagen del inspector Craddock, subiendo por el callejón con 2 guardias a cuestas, fue suficiente para descorrer más de una cortina a las afueras del pueblo. La señorita Marple permanecía tranquilamente, sentada en su sala de estar, con un calcetín a medio tejer en el regazo, y una bandeja de galletas de jengibre intactas a su lado. Había estado esperando este día, no con temor sino con la solemn quietud de quien comprende que la justicia a menudo es blanda y se sirve mejor con una tetera. En ella había invitado a Felix Beringer a visitarla. La nota que envió a través del dependiente estaba redactada con cortesía, incluso con inocencia. Pase a charlar un rato. Tengo un asunto que podría tranquilizarla. Firmado simplemente en J. Marple. Y ahora, cuando el reloj marcaba las 11, él llegó. Félix parecía el mismo de antes, en abrigo limpio, zapatos lustrados, una expresión amistosa que rozaba la cautela. Pero su mirada se desvió una vez, casi imperceptiblemente, hacia la mesita auxiliar,
donde la señorita Marple había colocado una pequeña caja de madera para broches. Señorita Marple dijo, con un gesto amable, «Recibí su note. Debo decir que me sorprendió. Espero que no sea desagradable», dijo con dulzura, señalando la silla frente a la suya. «Por favor, siéntese». Acomodó en la silla, con las piernas cruzadas y las manos sobre una rodilla. «¿Dijiste que podrías tranquilizarme?» La señorita Marple asintió y sirvió té en las tazas de porcelana. Le ofreció una y luego, como con indiferencia, golpeó la caja del broche con un dedo. «Anne, creo que esto es de tu hermana», dijo. «O mejor dicho». Llegó a sus manos. La sonrisa de Félix se desvaneció apenas un poquito. La señorita Marple abrió la caja. Dentro, cuidadosamente colocado sobre terciopelo negro, había un broche con forma de girasol, nada ostentoso, pero pesado para su tamaño. «Siempre he admirado este diseño», dijo la señorita Marple. «Elegante y sencillo, pero extrañamente grueso para una pieza tan modesta. ¿Sabías que se abre?» Félix no respondió. A la señorita Marple presionó el cierre con suavidad, y la parte trasera del broche se abrió de golpe, revelando un pequeño compartimento. Dentro había un trozo de papel doblado. «No lo desdoblo. Imagino que aquí es donde la señorita Hart escondió el mensaje original», continuó. «Aunque esta es una copia, claro. El original está con el inspector Craddock». La mandíbula de Félix se tensó. «No entiendo lo que estás insinuando». A la voz de la señorita Marple permaneció serena. «Estoy insinuando muy poco. Estoy observando. Hay una diferencia, verá. Creo que Greta Hart descubrió algo que nunca debió ver. No ficción, ni notas para una novela, sino algo auténtico, algo oculto entre los manuscritos de la señorita Fallowell. Quizás colocado allí por alguien que creía que el mundo editorial sería un escondite conveniente». La sonrisa de Félix regresó, pero era rígida. «¿Y tú crees que yo, qué? Escondí algo en los papeles de mi hermana? Creo que Greta encontró algo en esas páginas que la asustó, y creo que se confesó con alguien. Quizás tú sabías que lo había hecho. Quizás no sabías cuánto había visto. Sí, como sea, cuando desapareció, lo hizo con un plan en marcha. Había dejado mensajes en la señorita Marple. Dejó su taza de té con cuidado. Anne, la gente no deja mensajes a menos que teman ser silenciados». Hubo una larga pausa. Félix tomó su taza, pero no bebió. «Era inteligente», dijo finalmente. «Eso sí que lo reconozco. Observaba más de lo que hablaba». A la señorita Marple asintió. Como hacen muchas mujeres reflexivas. Anne se recostó. «¿Y ahora qué?», dijo la señorita Marple con ligereza. «Supongo que Craddock ya está revisando las páginas cifradas que Greta conservó. Pero verá, no la invité a venir solo para confrontarla. Sería demasiado grosero. No, quería ver cómo reaccionaría al creer que alguien más había encontrado lo que usted perdió». Félix la miró fijamente. «¿Qué perdí?» «La nota original, el mensaje que dejó Greta», dijo la señorita Marple con voz suave. «Lo has estado buscando, ¿verdad? En su habitación de la pensión, en el joyero de la señorita Fallowell, quizá, mientras fingías ayudar a tu hermana a ordenar sus joyas». Anne Félix se puso de pie lentamente. «No tienes pruebas, no», coincidió la señorita Marple. «Anne, pero su reacción será prueba suficiente. Verá, el inspector Craddock ha estado afuera todo este tiempo, escuchando. Anne, esperando». En el silencio que siguió fue breve, pero denso y tenso. Un momento después, la puerta principal crujió y se oyeron pasos en el pasillo. El inspector Craddock entró sin ceremonia. «Su presencia fue firme, señor Beringer», dijo. «Continuaremos esta conversación en la estación». En Félix miró alternativamente. La mirada tranquila de la señorita Marple y la postura firme de Craddock
y luego dejó escapar un suspiro que sonó demasiado cansado para un hombre tan bien vestido. «Nunca quise hacer nada de esto», murmuró. «Solo se suponía que era un almacén, un lugar para pasar información sin que nadie se diera cuenta. Ni siquiera supe que había encontrado hasta que fue demasiado tarde». «¿Y Greta?», preguntó Craddock. «¿Qué hiciste con ella?» «La mirada de Félix se dirigió a la ventana. No la maté». «Si es eso lo que piensas, entonces, ¿dónde está ella?» Él dudó. «No lo sé. Dijo que se aseguraría de que se supiera la verdad. Eso fue lo último que me dijo». A la señorita Marple observó cómo Craddock lo tomaba del brazo y lo sacaba de la habitación. La puerta se cerró tras ellos. Se sentó un largo rato en el silencio que siguió, con el té ya frío y el broche aún abierto en su caja. Aún no era el final, pero era el momento antes de que se levantara el telón. Para la escena final, Greta Hart había desaparecido. Cian, pero lo había hecho bajo sus propios términos. Y ahora, con su mensaje encontrado y su última carta jugada, quedaba por ver a dónde había ido y si había dejado una revelación más. La señorita Marple se levantó, se acercó a la ventana y contempló el pueblo que había conocido. Toda su vida las piezas iban encajando, pero todavía había una pregunta que nadie había respondido. Si Greta Hart no estuviera muerta, entonces, ¿a dónde había ido? La verdad no llegó en un estallido dramático, sino en la serena claridad que a menudo seguía a una de las sutiles intervenciones de la señorita Marple. Mientras el miércoles se acercaba la noche y la última luz del día se hundía tras las colinas lejanas, el inspector Craddock se encontraba en su despacho leyendo un nuevo telegrama con el ceño fruncido. Procedía de la oficina de correos de Cheltenham, en respuesta a su urgente consulta sobre una dirección de reenvío que Greta Hart le había proporcionado en su día para correspondencia especial. Era un detalle que nadie había considerado significativo hasta entonces. En la dirección era real. Una casa rural cerca de la frontera con Somerset. ¿Y con qué nombre estaba registrada? La señorita Geraldine Hathers. La señorita Marple, al oír el nombre, simplemente sonrió. Un alias, por supuesto, pero no cualquier alias. Siguen siendo sus iniciales, Hyannis, solo que con un toque teatral. Greta no se escondía. Estaba esperando y así, a la mañana siguiente, acompañado por uno de los guardias más jóvenes y con una silenciosa expectación, Craddock emprendió el viaje. El pueblo era pequeño, enclavado junto a un sendero arbolado con más ovejas que farolas. La casa en sí era modesta, cubierta de hiedra, con un cartel que decía al Lindon House, habitaciones disponibles con cita previa. En él llamó una vez. Un momento después, la puerta se abrió, y allí estaba Greta Hart, o Geraldine Hathers, según el libro que dejaron en la oficina de correos. Estaba más pálida que antes, pero con la mirada firme y tranquila. Me pregunté cuánto tiempo tomaría, dijo suavemente. Hablaron durante casi 2 horas en la pequeña sala, donde unas cortinas de encaje filtraban el sol y una tetera silbaba suavemente de fondo. Greta lo contó todo despacio, en voz baja, pero con una honestidad inquebrantable. Todo había empezado, dijo, con la carpeta equivocada. Abrió un manuscrito que la señorita Fallowell dejó en su escritorio para que lo transcribiera y encontró media docena de páginas entre las mecanografiadas, copias al carbón de algo que parecían itinerarios militares y comunicados codificados. Había supuesto que eran documentos para una novela, hasta que reconoció un nombre que había visto una vez en un periódico de guerra, A Number Real. Luego vinieron las visitas a nombres en la puerta. Un desconocido con abrigo gris que hablaba, con voz entrecortada. Uno de ellos, se dio cuenta más tarde, había sido Felix Beringer. Había venido a hacer preguntas, al principio en voz baja, luego con presión. Había dicho que las páginas eran inofensivas, olvidadas,
Pero Greta no. Estaba convencida. No después de que él la siguiera a la oficina de correos una mañana e intentara convencerla de que devolviera lo que no era suyo, fue entonces cuando Greta comenzó a planificar. Opió lo que pudo, escondió algunas notas detrás del reloj de la cocina, metió otra en el joyero y dejó un rastro de migas de pan que solo alguien cuidadoso y curioso podría seguir. Le escribió a su tía en Devon y le pidió que esperara. No actuará. Entonces, una mañana temprano, empacó solo lo que pudo cargar y tomó el primer autobús que salía desde Mary Mead. No sabía en quién confiar, dijo, con la voz temblorosa, solo una vez, pero confié en la historia. Y en los detalles, entonces ella miró a Craddock. Sabía que la señorita Marple se daría cuenta en Craddock. Asintió lentamente. Lo hizo siempre lo hace esa misma tarde, con Greta a salvo y ahora, bajo protección como testigo. Craddock regresó a Mary Mead para dar la noticia. Encontró a la señorita Marple en su jardín, cuidando un plantío de no me olvides, como si nada hubiera pasado. Anne está viva, dijo, sin poder contener el alivio en su voz. Ella lo superó, nos superó a todos. La señorita Marple no levantó la vista de su paleta. Ella nunca fue del tipo que desaparece. Sin razón en Craddock, se agachó junto al macizo de flores. Me dijo algo que pensé que deberías escuchar. Dijo que la única razón por la que no acudió a las autoridades de inmediato fue por miedo a que la despidieran, que la llamaran imaginativa, histérica. La señorita Marple finalmente lo miró. Sus ojos eran más agudos que las tijeras de jardín que estaban a su lado. Anne dijo que no se equivocaba al temer eso. Con demasiada frecuencia se les dice a las jóvenes que sus instintos están equivocados. Sus observaciones son demasiado fantasiosas. Por eso, tuvo que plasmar su mensaje en detalle, en fragmentos. Entonces, se levantó, sacándose la tierra de los guantes, pero estaba lista. Lo suficientemente lista como para saber que alguien como yo podría encontrar esos fragmentos y empezar a unirlos. Craddock sonrió. Bueno, eligió sabiamente en esa noche. La calma regresó a Mary Mead, aunque no era la misma calma que había conocido antes de la desaparición de Greta Hart en el Blue Boar. Los clientes hablaban en voz baja de admiración por la habitual astucia de la señorita Marple, aunque nadie se ponía de acuerdo en cómo lo había logrado. En el cementerio, la señora Bantry y la señora Price Ridley mantuvieron una animada discusión sobre los broches codificados, y si ahora podrían considerarse de moda, y en la biblioteca, la señorita Partridge guardó el libro de tapa verde con reverencia, susurrando una disculpa silenciosa por haber dudado alguna vez de su importancia a la señorita Fallowell. Al enterarse de toda la verdad sobre las actividades de su hermano, se retiró a la soledad, avergonzada, pero agradecida de que sus manuscritos no hubieran sido utilizados con fines más siniestros. Se rumoreaba que su próxima novela sería una novela de misterio, ambientada en un tranquilo pueblo lleno de secretos y una solterona de mirada aguda que lo resolvía todo con un simple movimiento de agujas de tejer pero en su pequeño salón. La señorita Marple no pensaba en elogios ni reconocimiento. Pensaba en Greta, la valiente e inteligente Greta, que había confiado en patrones, verdades ocultas y sutiles cambios de lenguaje, que había sabido que, a veces, la única manera de decir la verdad era ocultándose el tiempo justo para que la persona adecuada la descubriera. Y pensó en el broche, todavía en su caja. Con el mensaje entregado, lo colocó en su cajón, junto a una violeta prensada de hace mucho tiempo y una fotografía de una mujer joven que nadie en el pueblo olvidaría ahora, porque la justicia, como bien sabía la señorita Marple, no siempre era ruidosa ni rápida. A veces llegaba suavemente, como la lluvia de primavera, pero cuando llegó,
No dejó nada oculto detrás en los días que siguieron a la revelación. Transcurrieron con el ritmo apacible que Merrymead conocía tan bien. El correo llegó puntualmente a las 9:30. El carro del panadero hizo su ronda con el traqueteo habitual, y el suave tintineo de las tazas de té volvió a llenar los salones del pueblo, pero tras la apariencia de normalidad, persistía un silencioso asombro, como el último eco de una campana. Mucho después de que se apagara la noticia del hallazgo, sano y salvo de Greta Hart, se difundió con cautela al principio, y luego con una especie de entusiasmo contenido. Quienes habían dado por sentado que se había fugado ahora, murmuraban vagas confesiones de circunstancias complejas, mientras que quienes siempre habían creído que algo más siniestro estaba en juego, ahora afirmaban haber sospechado espionaje desde el principio, aunque nadie podía explicar con exactitud por qué Anne Felix Beringer fue puesto oficialmente bajo custodia 2 días después, escoltado por un par de hombres serios vestidos de civil. No opuso resistencia, ni ofreció muchas explicaciones. Según el inspector Craddock, los archivos que Greta había descubierto no eran meras curiosidades de la guerra, sino fragmentos de algo más antiguo, una red no oficial aún activa en ciertas sombras burocráticas. Como Félix llegó a poseerlos, seguía siendo incierto, pero un hecho era evidente. Había subestimado la memoria de un mecanógrafo. Anne, la señorita Fallowell, no concede entrevistas ni responde a llamada. Se encerró en su casa, con las cortinas corridas, y su silencio público fue un velo para su vergüenza privada. Solo salió una vez, entrando sigilosamente en la iglesia de San Clemente durante un servicio entre semana y sentándose sola en el último banco. Los aldeanos, para su crédito, le permitieron el silencio que buscaba Anne. La señorita Marple, sin embargo, permaneció imperturbable ante los rumores. Volvió a su labor de punto, a su jardín y a sus paseos por el pueblo, con la misma gracia pausada. Sí, pero ahora, al pasar, incluso los más locuaces se detenían en señal de deferencia. Había cierta reverencia en ello, aunque nunca se expresaba en voz alta. En el domingo siguiente, al regreso de Greta, la señora Bantry organizó una pequeña reunión en su Rosaleda. Fue, según ella, una celebración de seguridad y sensatez. Greta estaba presente, vestida de azul pálido, con el cabello recogido y una serenidad que se debía menos a una decisión cerrada que a una tranquila determinación. A la señorita Marple llegó puntualmente, con un tarro de mermelada de frambuesa en una mano y su sombrilla en la otra. Saludó a Greta con una amable sonrisa y se sentó a su lado bajo el toldo, a rayas a no debe sentir la necesidad de contarlo. Todo, dijo la señorita Marple en voz baja, mientras observaban a las abejas vagar entre las dalias. La gente preguntará, pero en realidad no quieren respuestas. Quieren la seguridad de que el mundo es como era. Greta miró hacia la mesa de té, donde la señora Price Ridley ya estaba interrogando a una reticente señora de Acon sobre si el broche había estado efectivamente escondido detrás del reloj todo el tiempo. Creo que dejaré que las historias sigan su curso, dijo Greta. Son más tiernas que la verdad. La señorita Marple asintió con aprobación. Muy sabios se quedaron sentados en un silencio agradable durante un rato, hasta que Greta se inclinó más cerca. ¿Crees que hice lo correcto al desaparecer así? La señorita Marple tardó un largo momento antes de responder. Anne, seguiste con vida. Dijo, dejaste pistas para que alguien las siguiera, y confiaste en tus instintos cuando otros podrían haber estado demasiado asustados para actuar. Lo correcto suele ser incómodo. Rara vez se anuncia con ceremonia. Pero sí, creo que hiciste precisamente lo que se necesitaba. Greta exhaló suavemente. A veces temía haberme vuelto loca. El escondite, las notas en clave, incluso el patrón de costura de la blusa. Dudaba de mí misma constantemente. Las mujeres suelen hacerlo,
dijo la señorita Marple con dulzura. Así es como nos prefiere el mundo. Anne Greta soltó una risita. «You know, he tenido mis momentos», dijo la señorita Marple, con un brillo en los ojos. «Pero siempre he descubierto que una buena taza de té y unas agujas de tejer agudizan la mente». Más tarde, al ponerse el sol y extenderse las sombras sobre el césped, los aldeanos comenzaron a partir. Se ofrecieron cumplidos, se envolvieron bollitos en servilletas para el camino y se intercambiaron miradas especulativas, mientras los invitados preguntaban cortésmente si la joven mecanógrafa podría escribir un libro. Anne Greta sonrió y no dijo nada, pero la señorita Marple notó el más leve destello de diversión detrás de sus ojos. Al anochecer, solo quedaban unos pocos. La señorita Marple caminó sola a casa, disfrutando de la tranquilidad. El camino de guijarros crujía suavemente bajo sus zapatos, y el aroma a madreselva flotaba en el aire fresco. Anne llegó a su puerta y se detuvo, mirando las estrellas que empezaban a florecer en el cielo vespertino. El mundo, reflexiona, había vuelto a la normalidad, pero bajo la superficie, siempre justo debajo, permanecían las raíces enmarañadas de secretos e intenciones, creciendo en la oscuridad, esperando a que alguien las notara adentro. Su salón estaba cálido. Una tetera recién hecha reposaba en la bandeja, y el broche ahora descansaba en una pequeña caja cerca de la repisa de la chimenea, no como un trofeo, sino como un recordatorio, un símbolo de valentía. Encriptado y silencioso en la señorita Marple se acomodó en su silla, recogió su tejido y dejó volar sus pensamientos. No necesitaba grandes conclusiones ni agradecimientos públicos. Su satisfacción provenía del suave empujón del mundo hacia su legítimo lugar y en el silencio de su sala de estar, interrumpido solo por el tic-tac del reloj y el suave susurro de la lana. La señorita Marple reflexionó sobre el misterio, que había pasado no con triunfo, sino con la paz profunda y duradera de alguien que entendía, mejor que la mayoría, la extraña y maravillosa complejidad de la naturaleza humana afuera. Mary Mead respiró hondo. El peligro había pasado. La calma había regresado, pero la señorita Marple sabía, como siempre lo había sabido, que incluso el silencio podía esconder secretos, y ella estaría escuchando.